Y para terminar de hablar ya del tema de Kylian Mbappé, que sinceramente ha saturado un poco pues los temas del canal, porque creo que ya es el cuarto y ya el último video que tengo planeado hablar de Mbappé, principalmente por el hecho de que con el tema de su renovación con el PSG había muchas cosas que comentar, como por ejemplo el tema de que los jugadores ya no juegan por romanticismo y que se le da demasiada prioridad a la económica por encima del romanticismo, e incluso más que incluso el proyecto deportivo en muchos sentidos de la palabra. Hay en muchos sentidos de la palabra hay muchas cosas que comentar, como por ejemplo también el tema de que por ejemplo pues que Mbappé pues hizo una jugada maestra en la que obligó al PSG y al Real Madrid a presionarse entre sí, en muchos sentidos de la palabra, pues debido a que se presionaron, pues vaya que en muchos sentidos debido a que se presionaron, pues vaya que le puedo sacar el máximo dinero tan al PSG, en este caso que es con el club que firmó. Hay mucho sentido, en muchos sentidos de la palabra hay diferentes cosas que comentar, en este caso de Mbappé, también como el tema de la novela en general, pero en este caso ya para finalizar, uno de los casos de las cosas que yo quiero comentar sobre el tema de Mbappé es por supuesto el tema prensa, que a fin de cuentas el comentar el tema prensa pues es comentar el tema más que nada de la prensa española, más que nada prensa madrileña, que en este caso pues tal vez prensa catalana se dedica a hablar un poco más de no es prensa que no defiende los intereses del Barça, pero sí es prensa que habla del Barcelona. En este caso la prensa como Marca y como Diario AS es prensa que claramente es de Real Madrid, pero en muchos sentidos de la palabra pues es prensa que no solo habla de Real Madrid, sino que defiende los intereses del Real Madrid, a pesar de lo que tal vez se pueda decir y a pesar de lo que se pueda decir, y a pesar también de a pesar de lo que se pueda decir, y a pesar de que también cómo decirlo, a pesar de que a pesar de que se diga que no, y a pesar de que a veces hablen mal del Madrid, porque lo que hacen muchas veces ni siquiera es hablar del Madrid, sino hablar mal de un jugador que esta vez está afectando al Madrid, como por ejemplo el caso de Gareth Bale, que se hizo viral una nota, un artículo de un periodista que básicamente llamó a Gareth Bale parásito, básicamente un artículo llamó el parásito galés, que creo que fue en Marca. Sea como sea, el asunto con todo esto es que el chiste es que Marca y Diario A son prensa que suele defender, habla de Real Madrid, pero defiende los intereses del Real Madrid. En este caso la prensa se divide en una sección hablando de información y otra hablando pues de sentidos de opinión. En muchos sentidos de la palabra, pues claro que es una cosa sinceramente que se divide en información y en opinión. En este caso de la sección de opinión y más que nada de información, siempre destacaba el hecho de que con las negociaciones de Mbappé pues cada semana básicamente, cada que había un mercado de fichajes se potenciaba más. En este caso de decir que era ya cosa de diario. Se hablaba cada rato del tema de Mbappé, que si Mbappé va a llegar a Real Madrid, que si no va a llegar a Real Madrid, que si ya está listo para firmar, que si en realidad ya hay un acuerdo, pero que si no. En general, pues yo creo que todo esto pues ha quedado, y en especial pseudo programas de shows, vamos a decirlo, ¿no? Shows de tertulia futbolística como el Chiringuito, que pues yo si tuviera que decirle algo a alguien sobre ese programa, yo básicamente lo que diría sería lo mismo, que en este caso no se tomen en serio pues ese programa, porque no es un programa serio de analistas que tal vez tú puedes considerar como referentes, o por lo menos yo no. Es más que nada tertulia futbolística, donde hay pues personajes, donde los propios periodistas a veces ni siquiera son así, pero más que nada exageran y actúan más que nada pues siendo como digo personajes. El asunto con todo esto es que todo lo que se puede denominar como caverna, como todo esto, pues sinceramente pues ha quedado pues retratado y ha quedado la retratada del siglo, que sinceramente pues es algo vergonzoso, sinceramente, el hecho de que todo el tiempo estuvieron en este caso dando la paliza con Mbappé. Primero que si ya está todo hecho, pero ya nada más falta firmar la hojita rosa, que si ya hay un acuerdo verbal, pero ya nada más falta la firma, que el acuerdo ya está cerrado, pero que el acuerdo no es que ya esté cerrado, sino que resulta que Mbappé ya desde hace tiempo era jugador del Madrid,
que si en realidad ya va a llegar Mbappé al Real Madrid, pero que ahora parece que no, que si en realidad Mbappé ya no va a llegar, pero ahora como que parece que va a renovar con el PSG, que si te esperamos Mbappé, que si Mbappé ven por favor y cosas por el estilo, que se está loco por venir de blanco. Cosas, ¿no? Cosas que como serán principalmente las portadas principalmente de Diario Marca, que son las que estaré poniendo durante todo el video. En ese sentido de la palabra, pues vaya que es necesario estar compilando toda esta información, porque sinceramente pues han quedado en ridículo, porque el problema de la prensa no es que informe, el problema de la prensa no es que informe, porque como digo, pues es necesario informar, o sea, la gente tiene que estar enterada de todo esto. Yo y la mayoría de la gente, o por lo menos en esta sección hablando de gente que sigue el fútbol español. Ahora, hablando de eso, por supuesto que es necesario, pero aquí pueden pasar dos cosas. Número uno, que sí sea real esto de que en realidad pues sí sea real esto de que Mbappé pues estuvo cerca de llegar al Madrid, o que directamente que fuera humo. Yo sinceramente viendo la situación y tal vez viéndolo desde un punto de vista tal vez neutral y por supuesto sin creer si va a llegar a un lado o no, pues lo primero que yo diría sería que sí, que yo sinceramente pues sí me la creo. Yo sí me creo la información en este caso de que Mbappé muchas veces estuvo a punto de fichar por el Real Madrid, pero en ese sentido pues estamos hablando yo creo que de un movimiento que sinceramente pues daba mucho de qué hablar. En ese sentido pues uno a fin de cuentas no puede saber qué tanto hizo Mbappé. O sea, uno sabe que de ley el jugador ha utilizado los dos clubes para presionarse entre sí, y en este caso pues terminar firmando por el que le ofrezca más. Aunque pues bueno, ya después firmamos por el que nos da más y después salimos a la rueda de prensa a decir que no era cuestión de dinero. Pero bueno, sea como sea, pues el asunto con todo esto es que claro, nosotros vemos todo esto y uno pues a fin de cuentas es imposible saber. Yo creo que solo el propio Mbappé sabe al 100% su novela. El asunto con todo esto es que sí, yo me creo que realmente estuvo muchas veces cerca de firmar por ambos clubes, pero en este caso tanto fichar con el Real Madrid como renovar con el PSG, principalmente porque en muchos sentidos de la palabra pues vaya que Mbappé estuvo a punto de llegar, pero en este caso como digo, muchas veces uno pues no puede saber a ciencia cierta qué es, pero tomando en cuenta que jugó con los dos clubes, puede que todo esto de que semana tras semana Mbappé fichaba por el Real Madrid, supuestamente semana tras semana supuestamente había un nuevo acuerdo, pues muchas de esas por supuesto pueden ser humo, pero yo diría que la mayoría no. O por lo menos yo me creería que la mayoría sí son verdad. ¿Pero por qué estoy diciendo esto? Yo estoy diciendo porque, insisto, a fin de cuentas puede que toda esa información a fin de cuentas sea verdad. Sea verdad, porque de hecho ya no solo era prensa madrileña, era prensa, ya ni siquiera prensa española o de habla hispana. Ya era prensa de otros lados, era la prensa de Francia como Radio Montecarlo, ya era prensa de habla inglesa, era prensa de muchos medios, de Alemania, de Francia, de Italia, era prensa de todos lados. Entonces, ¿cuál es el asunto con esto? Que cuando varios medios coinciden en cuanto a la información, pues difícilmente puede ser en este caso, pues digamos una especie de mentira. Pero el asunto con todo esto es que sí perfectamente puede ser que Mbappé no fuese a llegar al Madrid, pero en este caso yo me creo que la mayoría de esa información es verdad. Pero estoy diciendo todo esto de que la información es verdad porque a fin de cuentas la retratada de todo esto, la caverna, no es por un tema de la credibilidad de la información, es decir, si esta información era real o si esta información era falsa. En este caso lo que los deja retratados es que no daban la información desde un punto de vista neutral, es decir, da la información con cuidado y más aparte si sabes que estás hablando del mercado de fichajes y ya sabes cómo son los jugadores, cómo son los clubes y que todo esto pues en cualquier momento pues puede darse que sí o que no. En cualquier momento pues puede todo esto perfectamente caer en un error. Entonces yo lo que voy con todo esto es que sí, que a fin de cuentas sí está muy bien que en este caso hayan informado a la gente de esta manera, pero el problema la retratada no es porque si la información era cierta o falsa, la credibilidad de la información, sino por el punto de vista en el que se daba, es decir, desde un punto de vista pues madridista, con filosofía madridista y por supuesto con
con el 100% de la, digamos, de la información, y por supuesto dando a entender la información ya no desde un punto de vista neutral, sino que ya desde un punto de vista en el que se afirmaba que sí, el futbolista sí iba a llegar al Real Madrid. Y esto realmente es lo que para mí deja la retratada del siglo, porque sinceramente vienen dando en este caso la paliza con que Mbappé va a fichar por el Real Madrid desde hace años, desde más o menos julio más o menos del 2017, básicamente desde esa temporada 2016-2017, donde Mbappé pues sinceramente brilla en el Mónaco, y con Falcao, y por supuesto ha sido una maravillosa temporada. Y por supuesto debuta con la selección francesa. El asunto con todo esto es que en muchos sentidos de la palabra pues llevan 5 años dando a entender que Mbappé quería llegar al Madrid. ¿Sí me explico? Entonces, sinceramente todo esto es sospechoso, porque tú mismo te pones a pensar, a ver, si ya son 5 años intentando fichar al mismo jugador, y de verdad es 100% madridista, que esta es otra, o sea, ya no solo vender la información que como verdad, sin saber si es verdad o no, sino que directamente utilizar el argumento de que este jugador va a venir a este equipo por ser de este equipo. En este caso a mí en ese sentido me da pues sinceramente asco que muchos de los jugadores están dando demasiada prioridad a la económica, incluso por encima del proyecto deportivo, y por supuesto incluso encima del romanticismo, porque pues a fin de cuentas pues es diferente el fútbol tal vez para el futbolista y para el aficionado. Para el futbolista tristemente simplemente se dedica en jugar, o por lo menos para un 99, no sé, 0,999% se dedica simplemente en jugar. Sí, pero hay muchos en este caso desde el otro punto de vista, el del aficionado no se dedica nada a jugar, pero sí en seguir un equipo. Y por supuesto el seguir a un equipo no, con todo respeto, pero yo creo que tal vez en el sentido de pasión o de cariño no se siente igual que en el sentido de ser futbolista, porque si eres futbolista realmente no eres de ningún equipo. Son casos raros los casos como Puyol, como los Marco Reus, como los Francesco Totti, los Paolo Maldini, estos casos de jugadores de estos One Man Club, de estos famosos One Man Club que desde las categorías inferiores juegan y se retiran con el mismo equipo. ¿Y cuál es el asunto con esto? Que el futbolista lamentablemente parece que no tiene colores, o por lo menos que pues el dinero es suficiente como para ganarse en este caso la firma del jugador. Y por supuesto en todo este sentido pues estamos hablando de algo que sinceramente pues de algo que es un factor muy importante a la hora de llegar a un club. Entonces sí, a fin de cuentas para un aficionado tal vez era algo demasiado determinante tal vez el ir a un club o al otro por el hecho de tal vez estar escogiendo a un club sinceramente por los colores, pero en este caso al ser un futbolista ese argumento pues como digo no tiene sentido. Entonces el hecho de vender la información como si fuese verdad, y más aparte de utilizar ese argumento de que va a venir porque está loco por venir al Madrid y que porque es madridista, es lo que los deja retratados, no si la información es verdad o no, porque a fin de cuentas uno no lo puede saber por mucho que indague. Y en segundas la función de los medios pues es eso, es informar. Entonces ya no solo por eso, sino que entonces han quedado retratados por vender la información como si fuera verdad y vender este argumento. Y ahora en tercera, otra cosa que los ha dejado, pues yo creo que ya ni sé cómo decirle esto, la retratada del siglo, la retratada madre, la macro retratada, de verdad es la retratada más grande que yo recuerdo, por lo menos yo en tantos mercados de fichaje, yo no recuerdo una retratada o un patinazo de estos tamaños donde se afirma que el jugador va a llegar y a fin de cuentas pues ¿qué crees? Solo te estaba utilizando para presionar a su club y a fin de cuentas ni se vende, que ella incluso ya dijo que su mamá es del Milan y que él simpatiza con el Liverpool y que es del Madrid, o sea haciendo como un Morata 2.0, ¿no? En este caso diciendo que es de todos desde chiquito, ¿sí me explico? Entonces a fin de cuentas pues todo esto es lo que sinceramente deja, pues pienso yo que la retratada sinceramente. Entonces el hecho de incluso ya ni siquiera eso, sino que
Con esta retratada se entiende básicamente el modus operandi, por lo menos de la prensa madrileña y madridista, porque no es lo mismo ser madrileño que madridista, no es lo mismo ser madridista que madrileño. La prensa madrileña principalmente, ¿por qué? Porque estamos hablando de que todo el tiempo estuvieron dando la paliza con Mbappé, incluso ya habían empezado desde antes, digamos, el trabajo mediático para engrandecer a un jugador. En este caso, han quedado ya no solo retratados por eso, sino que retratados también por el hecho de que toda la afición estaba contenta con Mbappé, y por supuesto que ellos mismos, antes de que Mbappé llegara al Real Madrid, ya estaban empezando a decir cosas como, por ejemplo, que es mejor que Haaland, que en realidad Mbappé es mejor que Messi, que Mbappé es el mejor futbolista del mundo, que Mbappé esto, que Mbappé el otro. Entonces, después de esto ya han salido ahora a decir que no, que a fin de cuentas Benzema es mejor. Bueno, que yo pienso que a momento de hoy sí, Benzema es mejor. Pero ya han cambiado de argumento enseguida, porque Mbappé, claro, ya no fichó con el Real Madrid y ya no tiene nada que ver. Y ahora, pues en este caso está empezando el trabajo mediático, hora del desprestigio y del menosprecio a Mbappé. Entonces, a fin de cuentas estamos hablando de una cosa sinceramente pues escandalosa en muchos sentidos de la palabra, y pues claro, estamos hablando de algo que sinceramente pues da a entender el modus operandi de la prensa madrileña y de esta prensa madridista. Como digo, en muchos sentidos de la palabra, pues claro que todo esto puede influir en muchas cosas, pero vaya que insisto, han quedado retratados. Por ejemplo, Roncero ya salió a decir que en este caso Mbappé, pues supuestamente Vinicius es mejor que Mbappé, cuando había muchísima gente que incluso odiaba a Vinicius y le decía Facticius Junior, o le decían que, ¿qué cosas le decían? Le decían Fallicius Junior. Y el asunto con todo esto es que vaya que muchos sentidos de la palabra pues dan a entender el modus operandi, que en este caso la prensa, pues a fin de cuentas uno no se tiene que confiar en esto del fútbol, pues en estos, a fin de cuentas en todos los medios. Yo creo que en todo caso el único periodista que tal vez sí tiene tal vez la credibilidad es Fabrizio Romano. Fuera de eso, pues yo creo que me costaría realmente creerle a algún periodista en cuanto a información y en cuanto a opinión, pues yo creo que ahí la cosa incluso está peor. Pero el asunto con todo esto es que, conclusión de todo esto, podemos aprender que no hay que creer, pues al 100% en todo en lo que se dice en los medios, y pues eso en primeras, y ahora hablando en segundas. Ya no solo en lo que se dice en los medios, sino que el aprender que cuando te vendan este argumento de que este jugador es de este equipo entonces va a fichar, pues falso, porque los que tenemos los colores somos los aficionados, que se supone que el fútbol es de nosotros, porque nosotros le pagamos los sueldos y sostenemos a los clubes pues directamente pues viendo los partidos y comprando la mercancía, y por supuesto pues los contratos que tal vez tienen de patrocinio. ¿Pero por qué? Porque a fin de cuentas a esas marcas les interesa comercializar con estos clubes. ¿Por qué? Porque directamente saben que son medios para la difusión, en este caso tal vez de su patrocinio, en este caso por ejemplo del Barça con Spotify o cosas por el estilo. Entonces a fin de cuentas es el del fútbol, es el aficionado, y el aficionado es el que tiene los colores, ¿sí me explico? Pero en este caso los futbolistas no. Entonces, desconfiar de la información, no creerse ese argumento. Y tercera, entender el modus operandi de la prensa. Y yo creo que esta tercera conclusión es la más grande de todo este video, que aprender este modus operandi de lo que digo de esta clase de prensa, por el hecho de que ya vimos cómo cuando Mbappé parecía llegar, Mbappé el mejor del mundo, Mbappé esto, Mbappé el otro, te queremos Mbappé eres el mejor, es mejor que Haaland. Y ahorita ya cuando ya no tiene nada que ver con el Madrid, pues Mbappé es un traidor. Y por supuesto la portada de marca, que es la más bochornosa que he visto en mi vida, que supuestamente el Madrid le quedó grande cuando antes pues lo querían, que ahora Haaland ya es mejor que Mbappé, que supuestamente Mbappé ya no es bueno. Entonces el que hace 2 días era buenísimo, ahora ya no es buenísimo, siendo al mismo nivel, pero ya demuestra de sobra el trabajo de movimiento mediático, de movimiento de hilos mediáticos para hacer campaña, y de esta manera pues entregar balones de oro a los jugadores. Pero bueno, sinceramente todo esto es vergonzoso, sinceramente. O sea, es el patinazo más grande que yo he visto. Es para reírse, y no sé, o sea, es que todo este modus operandi, por supuesto este patinazo es sinceramente para reírse. Que digo, en este caso yo no me estoy riendo porque estoy un poco serio, ¿no? Porque estoy pensando en lo que estoy diciendo, pero
pero a fin de cuentas pues es eso, a fin de cuentas es gracioso, o sea, es que han quedado retratados, es la retratada a fin de cuentas de la prensa. Y a fin de cuentas aquí no estoy yo hablando del Madrid ni el madridismo, que nadie se me confunda. Yo estoy hablando de la prensa madridista y madrileña. A fin de cuentas de esto, pues es víctima, los madridistas son víctimas de esta información, porque si hoy el madridista odia a Mbappé es directamente porque la prensa directamente le vende el argumento de va a fichar porque es madridista. Que yo sí me creo que es madridista, pero eso no es sinónimo de que vaya a fichar. Porque les vendieron el hecho de creerse esta información al 100% cuando tenía que ser pues así, pues digamos intermedia, y lo afirmaban totalmente. Y por supuesto en tercera porque ya sabemos el modus operandi del Madrid, de que tienen la prensa a favor. Entonces, conclusión de todo esto. Aparte de estas tres conclusiones, a fin de cuentas los que son víctimas de todo esto son los madridistas, porque a fin de cuentas el madridista odia a Mbappé porque se creyó lo que decía su prensa. Y no solo los madridistas, sino también los demás, que incluso yo en su momento llegué a creer que todas estas negociaciones por Mbappé, y yo pensé que Mbappé al Madrid pues ya estaba básicamente cerrado y que tarde o temprano pues iba a terminar renovando. Y por supuesto, pues a fin de cuentas todos los que leen esta prensa, pues a fin de cuentas son víctimas. Aquí el malo del cuento y el villano de la historia, el supervillano de la película no es el Madrid ni los madridistas esta vez. Esta vez pues es su propia prensa, porque su propia prensa pues ya los ha afectado. Pero bueno, entonces, conclusión, pues ya vimos, no crees de todo esto y este argumento de, como lo vengo repitiendo en los últimos videos, que los jugadores no juegan por romanticismo y ya ni siquiera por proyecto, juegan en este caso por dinero. Y por supuesto también tener en cuenta que todo el peligro, ¿no? A fin de cuentas de esto de fichar cracks, hay muchísimas cosas que aprender de todo esto, que no es bueno los proyectos basados en materia de fichajes con una política de fichar cracks, que también es peligroso contratar a esta clase de jugadores porque tienen un ego terrible y pretensiones económicas fuera del hogar. Porque ya vimos lo que le pasó, y que en este caso los argumentos de que va a fichar por porque es de pues es falso. Que la prensa en este caso principalmente madridista engrandece todavía más, y es un trabajo cavernario, por así decirlo, moviendo hilos desde el fondo. Y por supuesto también por supuesto pues entendiendo que en este caso no hay que creerse cuando más que nada un medio te vende la información como si fuera 100% verdad, sin margen de error. Pues ahí es cuando tienes que desconfiar. Pero bueno, conclusión de todo este video es la macro retratada. Y por supuesto es la retratada más grande que yo he visto en mi vida. O sea, sinceramente es que es una retratada a magnitudes ya asquerosas. O sea, es que insisto, esto ya es vergonzoso. Es vergonzoso en muchos sentidos de las palabras. A mí se me estaría... Si yo fuera de los que pusieron en este caso se creyó todo esto, a mí se me estaría cayendo la cara de vergüenza. O sea, por ejemplo, yo, si en este caso yo fuera madridista y hiciéramos videos aquí del Madrid y nos hubiéramos creído todo esto, pues, ¿cómo le haríamos? ¿Cómo le haríamos después de haber sido engañados y haber quedado retratados? ¿Cómo hago yo, por ejemplo, si me pasara a mí? ¿Cómo sigo yo haciendo videos? A mí se me estaría cayendo, insisto, la cara a fin de cuentas de vergüenza. De vergüenza por esta super retratada, macro retratada, la retratada de retratadas, la retratada madre. Ni sé cómo decirlo, la retratada del siglo, la retratada madre. Sinceramente espero que todo esto a fin de cuentas sirva para entender a fin de cuentas todo esto de prensa, y por supuesto a fin de cuentas todo esto de los jugadores, y más que nada también en modo Barça. Pero pues bueno, sea como sea, yo ya lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción, en mi canal principal Anime y Manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.